¿Con quién estamos? Estamos con el concejal de la Municipalidad de la Ciudad de Resistencia por Juntos por el Cambio, doctor Carlos Salom. Muy buenos días, bienvenido a la mañana de Contacto Inicial. ¿Cómo estás? Buenos días, Walter. Buenos días, Martín. Buenos días, la audiencia. Un gusto estar comunicado con usted. Bien, Carlos, bueno, la intención de comunicarnos contigo tiene que ver justamente con los anuncios que se hizo en la jornada de ayer por parte del nuevo ministro de Salud, el nuevo ministro de Gabinete de la Nación. Estamos hablando del doctor Mansur, ex ministro de Salud de la gestión kirchnerista, y que estuvo acompañado en la oportunidad por la ministra actual, Carla Bisotti, en el cual dieron detalles de los nuevos procedimientos, digamos, sanitarios a partir del 1 de octubre, como lo es, por ejemplo, ya el uso del tapaboca no va a ser exigible en los lugares públicos, y con eso nos da un poco la pauta de como que quisieran decirnos que ya la pandemia en la Argentina se terminó, que está todo bien, que podemos empezar, como diría la jerga, la joda sin ningún tipo de protección. ¿Cómo lo ve usted desde el punto de vista profesional? Muy mal, porque desde un organismo tan importante como el jefe de gabinete, además siendo un médico, yo creo que decirlo oficialmente que el virus se fue, que terminó, que lamentablemente yo lo veo muy mal como consecuencia de que además estamos en puertas de una variante 60% más contagiosa que la nativa de Wuhan, como es la variante Delta, pero particularmente porque en el país todavía no tenemos una vacunación completa en el porcentaje que necesita un país. Pero mucho peor lo veo que nosotros adoptemos lo mismo en la provincia del Chaco, particularmente porque en nuestra provincia, ustedes recordarán, fuimos vergüenza nacional por la cantidad de contagios que tuvimos debido a las decisiones desacertadas, irresponsables, negligentes, como la quieran llamar, al principio de esta pandemia, y hoy por hoy además no podemos decir de que la verdad, casi 2.300 fallecidos, hermanos, como provincianos, no es una cifra que tenemos que mostrarla en el país, así que uno puede suspender algunas cuestiones en lugares donde prácticamente no han tenido, la pandemia no ha sido muy fuerte. Hay lugares en el país que no la han tenido así, pero en el caso de la provincia nuestra, lamentablemente hoy todavía tenemos contagios, tenemos internados. Es verdad, han bajado la cantidad de fallecidos diarios, pero seguimos teniendo con provincianos, con ciudadanos que siguen falleciendo o están internados y peleando en la terapia intensiva, pero también creo que la sociedad necesita dos cosas. Una, por supuesto, sentirse con mayor libertad. Segundo, tengo que decir de que el virus al aire libre, lo dije desde el principio, pero lo sostengo hoy, el virus al aire libre, no está suspendido esperando que atacarnos. Esto es verdad. O sea que en este caso, pero sí en lugares públicos, por ejemplo, tenemos que seguir cuidándonos, porque yo puedo estar en un lugar público con mucha gente, en las aglomeraciones, por más que esté ventilado, sigue teniendo una suerte de peligro. De tal manera que yo creo que es muy apresurado. Yo creo que esto tiene que bajar fuertemente y oficialmente, diciendo, bueno, estamos en mejores condiciones, pero no de desarmarnos ni relajarnos ante las posibilidades todavía potenciales, es cierto. Pero puede pasar que esto siga bajando y ojalá Dios quiera sea así, pero por lo pronto yo seguiría manteniendo las burbujas de cuidado, particularmente en nuestros niños, en nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, que son los que todavía no están vacunados o que tienen incompleta la vacunación, y además que son los que se mueven rápidamente de un sector a otro de nuestra sociedad, haciendo de que si aparece la variante, la dispersión va a ser masiva. Por eso, sin alentar fantasmas, sin agitar alarmismo, ustedes saben que soy un hombre mesurado y prudente, yo creo que la decisión oficial a nivel nacional es imprudente, y a nivel provincial debería por lo menos no seguir las mismas indicaciones nacionales, porque nosotros, la provincia del Chaco, no es una provincia que se pueda mostrar con orgullo de que hicimos todas las cosas bien. Hicimos muchas cosas mal, una porque no sabíamos, otra porque no queríamos, otra porque no podíamos, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy la decisión, incluso desde el nivel más alto de
gobierno debería bajar una suerte de prudencia en las decisiones sanitarias, para que de alguna manera una medida, por ejemplo, madura y además muy responsable del gobierno sería seguir con el plan de vacunación intenso las 24 horas, con más postas, e incluso llegando a lugares de los barrios con los camiones sanitarios, si es que los tiene, para seguir vacunando. O sea, abrir todas las posibilidades de llegar a esa vacunación masiva en nuestra comunidad. No digo que lleguemos al 100%, porque hay algunos que todavía se resisten a vacunarse, lamentablemente, pero por lo menos llegar a un 85% de vacunación completa, que es lo que nos está indicando hoy las posibilidades de la inmunidad en rebaño. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, Martín Sánchez le saluda. Hola Martín, ¿cómo te va? Bien, bueno, escuchándolo, por supuesto, creo que estamos absolutamente de acuerdo con usted. Es muy apresurado también esta medida. Obviamente muchos lo toman desde el punto de vista electoralista, sabiendo que quedan menos de 40 días para las elecciones del 14 de noviembre. Pero, doctor, otra de las consecuencias también que le quiero consultar para ver su opinión y conocer su opinión personal es que ya un par de semanas atrás el gobernador Capitanich levantó esta comisión de seguimiento de COVID, o comisión de seguridad o de consejo de seguridad con respecto a COVID, donde dijo, bueno, daba por terminada justamente las últimas reuniones a través de la vía Zoom y solamente quedaban, digamos, en alerta con respecto a las aplicaciones, ahondando que las aplicaciones hoy por hoy en los celulares o en los medios electrónicos es por ahora la única, digamos, entre comillas, estadística que se va a llevar a través de estas enfermedades, o por lo menos del resurgimiento, si hubiere, de otros casos de COVID. Pero bueno, no va a haber un seguimiento como se hizo anteriormente en épocas justamente donde la pandemia estaba en su punto máximo. ¿Qué le sugiere usted? Eso también, esas medidas de darle por finalizado estas comisiones de seguridad y no atendiendo obviamente el reclamo de la sociedad, que todavía muchos se rehúsan obviamente a alargar el barbijo, ¿no? Pero por eso tanto costó acostumbrar a la sociedad a estas nuevas modalidades y nueva normalidad, como el uso del barbijo, incluso en nuestros niños y en nuestros jóvenes, que no es fácil. Ahora que logramos instalar una suerte de acostumbramiento, nosotros le decimos se terminó. Creo que no es coherente en cuanto al discurso de decir que nos quiere cuidar a los ciudadanos, porque en realidad el mandatario provincial, a través del Ministerio de Salud y esa estructura que había conformado de gente que lo asesoraba permanentemente en el comité de crisis, yo creo que es una cuestión imprudente de levantarla. Debería continuar. ¿Por qué? Porque no hay que bajar los brazos. Yo observo, por ejemplo, la vecina provincia de Corrientes, que tiene muchos menos casos que nosotros y tiene muchos menos fallecidos que nosotros. Sin embargo, siguen trabajando como si las cosas no hubiesen cambiado. ¿Por qué? Porque en realidad hay que continuar un tiempo más para hacer un seguimiento coherente en base a lo que están indicando el comité de crisis de Corrientes, por ejemplo, lo que se llaman los epidemiólogos, y saben que hay un efecto de abreo, digamos, que continúa desarrollándose, y el virus sigue vigente en algunas islas como consecuencia de que no tienen todavía el programa completo de vacunación o no se han vacunado. Uh-huh. Por eso que la coherencia y mi formación, además de investigar permanentemente desde el primer día que uno se involucró en el tema de la pandemia, yo sigo sosteniendo de que tenemos que ser más prudentes en las decisiones gubernamentales. Cuando uno toma una decisión desde el más alto nivel, baja la información y puede confundir a la gente diciéndole el virus ya no está. Y les aseguro que todavía tenemos circulando, en menor cuantía por supuesto, el virus en nuestra sociedad. Y somos nosotros los seres humanos los únicos portadores del mismo. Acá no hay un intermediario, como en el caso del dengue, que es el mosquito, pero o en otro caso, como puede ser otro vector. En este caso somos los seres humanos los que mantenemos la posibilidad de contagiosidad, y que el virus, además, si no se hace la vacunación completa, tiene potencialmente las posibilidades de mutar. Esta mutación que le decía yo, que es la variante Delta, y otra que está circulando en Sudamérica, que por ahora no la tenemos acá, que es la variante Mu, tenemos que nosotros seguir atentos. Tenemos que aprender de lo que le pasó a otros países que cometieron
imprudencia de decir, se terminó, levantamos todo, y al poco tiempo cayeron en la desgracia de que el virus se volvió a diseminarse y a contagiar a su propia comunidad. Por eso aprendamos de lo que pasa en otras latitudes, en el otro hemisferio. Nos está enseñando esta pandemia que la coherencia, la tolerancia, la sensatez, en este caso la sensatez sanitaria, hace de que leamos lo que le pasa a otros países que están en el otro hemisferio, y nosotros de esos errores o de los aciertos que tengan tenemos que actuar en consecuencia. Sí. Justamente cuando habla de eso, de aprender de los otros países, digamos, tenemos que tener en cuenta Israel, caso, digamos, que tuvo una tercera ola justamente por la variante Delta, y teniendo más que nada, volviendo a repetir en cuenta, que Israel tenía prácticamente a más del 100%, como decían, vacunados con las 2 dosis, mismo Estados Unidos también, y ellos tuvieron unas pandemias terribles en este último tiempo, y no obstante ellos volvieron atrás en muchas de las medidas, y a lo mejor con más dureza, y hoy vemos que acá en la Argentina parece que todo está lindo, todo está perfecto, y que por un tiempo electoralista parece que tenemos que abrir la canilla porque creen que con eso la gente va a poder revertir, o por lo menos el gobierno va a poder revertir el resultado del 12 de septiembre pasado, cosa que creo que es totalmente ¿cómo decir? Un poco, digamos así, irresponsable, más que nada irresponsable, ¿no? Bueno, yo por eso digo que, mire, cuando nos vota la gente, que creo que ha superado, yo lo decía el otro día, hay que felicitar y hacer un homenaje a la sociedad, y no felicitarnos los que teóricamente somos dictadores, porque para nada tenemos que arrogarnos ni hacernos dueños de los votos de la sociedad. La sociedad, la gente, ha superado a los dirigentes, tanto el oficialismo como a nosotros, Esto no, hay que ser muy claro en esto. Y además, cuando vota, está votando a gente que actúe como estadista. Y el estadista es el que está mirando más allá de lo que ve el común de la gente, porque tiene información, porque tiene capacidad y porque se preparó para gobernar. Por eso que yo decía que los gobernantes hoy por hoy, una de las cuestiones elementales y que se equivocan en la lectura de esta elección, la gente quiere que nos cuide el gobernante, que nos proteja, que atenúe el dolor que tenemos por esta pandemia. Y como obviamente el castigo fue justamente porque no nos cuidaron, no nos protegieron, no nos vacunaron, y actuaron incluso hasta en actitudes, yo diría, muy difíciles de entenderla, como por ejemplo rechazar donaciones de vacunas de Pfizer del año pasado. ¿Cuántas miles de personas se podrían haber salvado con esa vacunación que iba a llegar en diciembre por la Pfizer y que se rechazó? Bueno, hoy por hoy tenemos que decirle, el ciudadano tiene que entender que el gobernante nos tiene que cuidar, y por eso que yo insisto con mucha firmeza, de que hay que intensificar la campaña de vacunación, y por supuesto hay que poner en consideración lo que yo uso, aunque sea a veces antipático, pero también tenemos que tener un pasaporte donde aquellos que se vacunan voluntariamente tengan prioridad, por ejemplo, en los espacios públicos o en lugares públicos o sociales o deportivos o culturales, y aquellos que no se quieren vacunar, que son lamentablemente islas que hacen que el virus permanezca, bueno, tendrán que tener sus restricciones, como se ve en cualquier parte del mundo. Aquel que no se quiera vacunar no tiene que entrar a lugares públicos porque no es solidario con el resto de la sociedad. Esto tiene que leerse así. Por eso que, insisto, en esto me parece que es muy apresurado, me parece que es imprudente, que antes desde el más alto nivel salgan bajando un mensaje de que el virus se fue y que las cosas volvieron a la normalidad. Doctor, usted también, que es deportista, que es fierrero igual que nosotros, que nos hemos cruzado en algunos eventos, inclusive de rally, ¿se acuerda cuando se hizo el rally aquí también? Bueno, ¿cómo ve usted también este 50% de aforo en las canchas de fútbol del área regional, del área local, también nacional, por justamente esta nueva reapertura? ¿Usted cree que también allí sería importante volver a encauzar, como dice usted, ¿no? El uso del barbijo, el distanciamiento y demás, por lo menos en estos grandes eventos que sabemos que obviamente llevan mucha gente, digamos, a los estadios? Naturalmente, debemos seguir cuidándonos.
Yo, por supuesto, que después de un año y medio de esta situación de pérdida de libertades como consecuencia de la pandemia, yo entiendo de la situación que estamos viviendo todos. Obviamente que yo la percibo también, pero tenemos que seguir cuidándonos y naturalmente para ir a una tribuna tenemos que tener una suerte de distanciamiento. Si hace falta, por supuesto que al ingresar, y ustedes saben que los ingresos a veces se hacen la aglomeración y amontonamiento de personas, y bueno, allí hay que estar, por supuesto, con el barbijo. Es una barrera para todos, pero además hay que exigir el pasaporte. Yo sé que no es fácil, no es sencillo, pero hay que exigir que nos vacunemos todos, porque la vacunación es la única herramienta que tenemos nosotros para pelear a este bicho maldito. Es el único arma que podemos hacer para atenuar las posibilidades de la propagación de la enfermedad. No tenemos tratamientos mágicos, lamentablemente no hay un antivirus eficiente todavía, como por ejemplo ocurrió con la gripe A, por ejemplo. La gripe A tiene hoy por hoy un tratamiento específico, tenemos un antivirus, pero en el COVID no. Entonces, vacunémonos, hagamos la dosis completa, saquemos el pasaporte y que sea un orgullo tener el pasaporte para ingresar a todos los lugares públicos. Los aforos del 50% es una forma de atenuar, por supuesto, pero sigamos también cuidándonos con las medidas de bioseguridad más elementales, como por ejemplo una barrera como es un barbijo. Perfecto. Doctor Carlos Saló, muchísimas gracias como siempre por su consejo profesional. Hay mucho, obviamente, para hablar con usted con respecto a la política, con respecto a la municipalidad, pero vamos a dejar justamente esa estigma para la próxima entrevista, seguramente que va a ser muy poco, porque o dentro de muy poco, porque bueno, seguramente vamos a seguir con una agenda periodística dentro de un tiempo también, volviendo a las elecciones generales del próximo 14 de noviembre. Pero por ahora, muchísimas gracias como siempre por participar de nuestro programa, doctor. Al contrario, el agradecido soy yo por permitirme de alguna manera difundir lo que creo que es correspondiente para que la sociedad sepa referida a esta maldita pandemia. Un abrazo para todos. Un abrazo, que tenga buena jornada. Hasta luego.